todo camino, sostén de mis pasos, mi estrella y mi sol. 13 horas, 1 de la tarde con 20 minutos. A ver, tenemos un clásico. Pues ni más ni menos que el señor Julio Jaramillo del Ecuador, que interpreta este que se llama Padre Mío. Así es, está muy bien. Y es inconfundible la voz del maestro Julio Jaramillo, ¿eh? Sí, como no, son boleros excelentes y este que va dedicado a los papás, pues está excelente. El señor Omar Gómez, los únicos boleros que conoce son los de la plaza. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? A ver, saludos. ¿A qué tienes saludos por ahí, mi querido Pepe? Sí, bueno, hay saludos. Dice, saludos para mi amigo Samuel de parte de Ramón Olvera desde Houston, Texas. Mi compañero de primaria, el Monchito. Nada más. A ver, saludos a Luis Armando Castillo Lerma por parte de sus hijos, Emma Lilia Lerma Hernández. Y saludos a la fisioterapeuta Jessica Martínez de Toño Martínez Reyes. Pues ahí está la gente que nos está escribiendo y que nos sigue en este espacio de noticias de msavis.com. ¿A quién tenemos, don Omar Gómez? Así es, pues bueno, tenemos en la línea a mi queridísimo amigo y colega desde allá de la capital potosina. Te saludo con mucho gusto, mi querido amigo Daniel Ortiz. Ya se cree lo que... Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, amigo? Mucho gusto saludarte, colegario Omar, y por supuesto a ti, Samuel Roa, a don Pepe y a toda la gente que nos sintoniza allá en la región huasteca, y que es un placer enorme el poder de alguna manera compartir con ustedes aunque sea un ratito cada sábado. Un abrazo para toda la región huasteca, especialmente para la ciudad Valles y evidentemente pues para ustedes, amigos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Oye, ¿cómo que colega? O sea, ¿ya también usted le entra duro a la bohemia o qué? Sí, mira, es que compartimos ahí gusto por el fútbol, compartimos el gusto por un buen trago, compartimos la bohemia, o sea, no, ya por la información, y ahora que cada vez se le reduce más la chairez, pues se convierte en un hombre más inteligente y más interesante. Esa es la verdad. Por eso, don Omar Gómez, mis saludos y mi respeto y mi nuevo colegario. Híjole, no, ay, qué barbero, Omar. No estamos diciendo que te quedas con el gallo Robledo y que no sé qué. A ver, antes de que entrara Daniel Ortiz. Oye, mi Dani, a ver, sin agraviar acá a mi querido Omar Gómez, pues esta semana pues marca un antes y un después. La polémica de Chumel Torres, con la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, y bueno, la desaparición del CONAPRED. Digo, estamos ante pues un escenario de polarización tremenda, mi querido Dani. Es correcto. No es un asunto menor, Samuel, amigos del auditorio. Les quiero explicar por qué, más allá de a quién le caiga bien o quién le caiga mal, quién le parezca pesado o no el influencer en redes sociales y comunicador Chumel Torres, más allá de esa circunstancia, es decir, del término primario de me cae bien o sirve o no sirve, más allá de esa circunstancia, lo que resulta enormemente peligroso, mi querido Samuel y amigos del auditorio, es que sea como sea, haya sido como haya sido, decía el clásico, el tema es que se establece que hoy una voz, hay una voz menos, probablemente en la televisión de paga mexicana, porque el asunto de esta famosa polémica con la primera dama, que no quiere que se le llame primera dama, que habría prometido no influir en el gobierno federal, pero que parece que sí está influyendo en las decisiones del gobierno federal, Beatriz Gutiérrez Müller, se metiera, digamos, en esta polémica justamente por algunas declaraciones, eso sí tengo que decirlo, muy pasadas de Chumel Torres. Pero hay alguien que hace poquito más de un año, con motivo del Día de la Libertad de Expresión, y que quede bien claro, hace un año, en el 2019, cuando tenía poco tiempo de haber agarrado la presidencia de la República Mexicana, el presidente Andrés Manuel López Obrador decía en ese momento, hace exactamente un año, prefiero los excesos de la libertad en las redes sociales que la censura. Y eso es justamente lo que 365 días después, Samuel y amigos del auditorio, está sucediendo al contrario. Es decir, a ver, insistir en esta parte, el tema no es relevante por quién sea Chumel, podría llamarse de alguna otra forma y podría tener menos o mayor cantidad
de seguidores a través de las redes sociales. El tema cobra relevancia porque significa, uno, la intromisión, primera dama, que no quiere que se le llame primera dama y que había prometido que no se entrometería en las decisiones del Estado. Dos, significa también la potencial desaparición de un organismo que había venido siendo importante en la lucha contra la discriminación en este país, como lo es el CONAPRED, ese mismo que se enteró el presidente Andrés Manuel López Obrador, cortesía de todo este asunto de polémica, que insisto, debió de haberse quedado en ello, en polémica. ¿Quién está de acuerdo con Chumel Torres? No lo sé, deben de ser pocos o deben de ser muchos, tampoco me importa. Hay a quienes nos cae bien y hay a quienes nos cae mal. Hay quienes ni siquiera conocemos a Chumel Torres. El tema de fondo es, insisto, que una polémica que debió de haberse quedado en polémica, en una discusión, en una serie de opiniones diferentes, derivó en la posible desaparición ya del CONAPRED, por lo pronto la caída de su titular, la destitución del programa de televisión de paga de Chumel Torres, y un asunto que va creciendo en razón y en perjuicio de la libertad de expresión. Yo no sé si verdaderamente sea un antes y un después, porque incluso también en años anteriores, en sexenios anteriores, hubo atentados contra la libertad de expresión. Hay que recordar lo que sucedió con Carmen Aristegui, para ser muy correctos. También hay que recordar lo que de alguna manera ha venido sucediendo con comentaristas como Grosso, como Loret de Mola, que han estado en contra de la autoproclamada Cuarta Transformación y que en el camino pues simplemente se han quedado sin espacio y han tenido que ir a buscar incluso allende en las fronteras para tener algún espacio de escribir, de hablar, de criticar a este gobierno. Me parece que le pinta muy mal sabor de boca a la autoproclamada Cuarta Transformación el hecho de que alguien sea acallado, de que a aquella frase que promoviera el presidente Andrés Manuel López Obrador exactamente hace un año, al decir y al señalar que prefería los excesos en las redes sociales que la censura, pues me parece que eso es justamente lo que termina siendo peligroso, porque entonces hoy es un presidente diferente. Hoy piensa Andrés Manuel López Obrador diferente a lo que sucedía hace un año, y eso es terrible, terrible para la libertad de expresión. Insisto, yo no sé si podríamos marcarlo como un antes y un después, porque ya ha habido otros atentados y gracias, me parece, a otras voces, gracias a la propia autocrítica de los gobiernos y de alguna manera el camino que se ha ido tomando, pues la libertad de expresión se ha mantenido en este país. Si no, tú y yo seguramente no podríamos estar hablando, o sea, eso también hay que decirlo. Pero sí resulta muy peligroso, insisto, que alguien, el que sea, llámese Beatriz Gutiérrez Müller o el consentimiento de su esposo, el presidente López Obrador, o cualquier otro funcionario del gobierno federal, intente en algún sentido, en alguna forma, acallar a aquellas personas que critican. Si Chumel se equivocó, bien, probablemente una sanción, probablemente una recomendación por parte de alguna institución seria, llámese Derechos Humanos o el propio CONAPRED, pero hasta ahí, yo prefiero, insisto, que la gente decida, que tenga esa opción, y que si el lenguaje clasista o racista, que es otro de los temas de fondo que se hacen en este asunto, existe, pues habría entonces que analizar que existen prácticamente cada uno de los medios en este país, en razón de que es un asunto, sí, muy asentado en la cultura. No con ello debería de justificarse, por supuesto que no, y tienen que cambiarse radicalmente esos asuntos. Lo hemos dicho en torno, por ejemplo, a la violencia contra la mujer. Pero vamos caminando en el asunto y que los asuntos sirvan finalmente de ejemplo y no queden, por ejemplo, como un simple, insisto, atentado, burdo, vil, pobre a los medios de comunicación. Ese es el gran problema que yo tengo con este asunto y por eso inicié diciendo, no es Chumel Torres lo de fondo, son los asuntos del Estado que hoy están importando en razón de la crítica hacia el gobierno. Samuel. Híjole, a ver, don Omar, ¿qué opina usted? Pues sí, pero lo que tú comentabas de que, pues ahora sí que no, si Chumel Torres cometió un error, no lo va a reconocer, mi estimado Daniel. Te voy a decir una cosa, ya Chumel Torres ya le ofreció previo en estos mismos días una disculpa a la señora Beatriz Gutiérrez Müller. La ofertó, la puso puntual, le señaló que con los niños no debía meterse y que ofrecía una disculpa, incluso con la propia señora, que fue ella misma la que exigió
Por cierto, ella misma la que exigió una disculpa, la misma que ya no contestó absolutamente nada. Sin embargo, a partir de ello se vinieron una cadena de acciones como la renuncia forzada de la señora Matiz del CONAPRED, el anuncio del presidente de que podría desaparecerse CONAPRED, y por otro lado el tema de el programa que se le cancelaría a Chumel Torres de la televisión de paga HBO. A ver, Omar y amigos del auditorio, yo insisto, esta no es una fórmula de defensa de Chumel Torres. Es más, la mayoría de las cosas, las bromas que hace Chumel Torres, a mí en lo particular, en lo personal, no me gustan, no me interesan, no las veo. El tema es que prefiero que exista una voz así, una voz que critique en su forma, en su estilo, seria, cuadrada, establecida, que a que alguien alguna vez se le ocurra decidir, discernir entre qué es bueno y qué es malo para que escuchen los mexicanos. Ha pasado con música, por ejemplo, Omar y amigos del auditorio, en donde hay quienes dicen que no, que hay música norteña que no debe de estar sonando y que es un mal ejemplo para los niños. Bueno, yo prefiero que esa música exista ahí y que seamos los papás, los padres de familia los que determinemos qué música escuchan a nuestros hijos, porque hace muchos años había quienes no querían que escucharan el rock and roll, y mira lo que es educativo el rock and roll y mira lo que es importante para las vidas. Lo mismo algún tipo de música tipo norteña, cumbia o lo que sea, los géneros. A mí no me interesa que los gobiernos me determinen qué hacer, qué ver o qué escuchar. En referencia a la libertad de expresión, ese es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Por ello, me preocupa cuando existen este tipo de atentados, insistiéndote y diciendo por adelantado. No me interesa defender a Chumel Torres, me interesa defender la libertad de expresión como algún día la defenderé, que acallaran alguna otra voz que le eche porras a la Cuarta Transformación, o acallaran alguna otra voz que también digamos que sea crítica. El tema es que si no nos damos cuenta que igual y hoy justificamos, igual y hoy pensamos que está bien porque no nos cae bien este tipo, que igual y se equivocó. Ok, cuando hacemos eso y tengamos esa base, le estamos dando la oportunidad a los gobiernos de que nos empiecen a callar uno por uno de aquellos que les resulten incómodos. Ese es el asunto de fondo. Es muy cierto. El tema de Chumel va a dar mucho de qué hablar, y yo creo que al presidente esta semana fue una semana muy complicada para el presidente. En Veracruz, en Tabasco, en Morelos, las familias de las víctimas pues le están exigiendo, y el presidente dice que cuesta mucho mantener las instituciones de defensa de las víctimas. Híjole, creo que al presidente no le han dicho bien cómo están estas instituciones. En el caso de la CEAP, en el caso de derechos humanos, híjole, urge que el presidente esté bien enterado de la realidad, porque si alguien supo tomar la plaza pública y si alguien supo decirle a los mexicanos lo que querían escuchar, es Andrés Manuel López Obrador. Es un gran psicólogo social. Es un gran psicólogo social. Es correcto. Y creo que al presidente trae otros datos con otra realidad. Como siempre. Ahora, oye, no. Se mareó. Oye, ya se está rebelando contra la 4T este señor antes. Es correcto. Sí. Es lo que yo te decía del inicio. Este es un valor que hay que rescatar de las garras de la Cuarta Transformación. Híjole, no, pero antes, mi presidente, yo voté por usted. O sea, la entrevista para la cual el gober y yo así nos quedamos de ¿qué onda con este cuate? Así de, señor presidente, todos en mi familia votamos por usted, y el presidente agarrándole, mordiéndole el cachete a Omar Gómez, y él acá no, pues ya llevaba sus rodilleras y al estilo Miguel Marín, Espero que no le haya dejado muy babeado el cachete, pero bueno, oigan, por cierto, nada más vean en redes sociales la más reciente imagen del hospital de Morelos, en donde aparece el presidente Andrés Manuel López Obrador presuntamente frente a una camilla de un enfermo de COVID. Primero la imagen circuló a través de las redes sociales oficiales, sí. No se estableció nada al respecto, sino como que quisieron ahí dejarlo como un engaño para la ciudadanía, pero la verdad es que la producción y el montaje estaba más chafa que la Rosa de Guadalupe, y resulta ser que ahora ya aclararon que no, que lo que pasa es que era solamente un ejercicio para enseñarle al presidente cómo sería estar en un hospital de verdad.
Ojalá el presidente fuera de veras a un hospital, ojalá atendiera de cerca a los enfermos, ojalá estuviera en la línea de fuego en contra del COVID, pero además, ojalá se diera tiempo más que atender a la mamá del Chapo, atender a todas las mamás de víctimas de la delincuencia de nuestro México. Ese es uno de los temas que la próxima semana tendremos que abordar. Pero vean la imagen, está buenísima, ojalá que la puedan checar para que vean que los que producían La Rosa de Guadalupe y lo que callamos las mujeres juntos son excelentes en escenografía y montaje, no esto que le montaron al pobre presidente. Pues bueno, mi querido Daniel Ortiz, te agradezco mucho esta comunicación, mi querido Dani. Bueno, te mando un abrazo, Samuel, Omar y amigos. Échate unas caguamas a nuestra salud. Sí, vas a ver que sí, voy a procurarlo. Además, ya ahora que vayamos un poco de a poco relajando ya las acciones, hay que juntarnos, hermano. No, pues sí, ya. Ayer fue el magnate, ayer fue el cumpleaños del magnate. Es correcto, sí, bueno, yo tenía un rato que no lo veía, pero sí, ayer fue su cumpleaños y le mando un abrazo a don Pablo. A don Pablo Valladares, sí, ayer estábamos festejando, hicimos un festejo virtual en su honor del magnate. Sí te creo, Sí, pues sí, digo, hay uno que otro que prefiere irse con su coach, pero nosotros nos juntamos los pobres, los de abajo, los que no le festejamos al magnate. Hay otro que se va con su entrenador de Crosby y no nos pela, ¿eh? Exactamente, es correcto. Pero bueno, aquí ayer le decíamos al magnate, le cantamos las mañanitas por teléfono, por videoconferencia y todo, pero bueno, ahí felicitamos a nuestro querido Pablo, que ayer cumplió. ¿Cuántos cumplió Pablo? ¿48? Que son 47, ¿no? 47 o 48, 72, 70, es modelo 72 o 73. Yo creo que es 73. ¿73? Ah, ok. Bueno, ¿cuántos? 47 años el magnate, el dueño de Grupo Mival, uno de los dueños de Grupo Mival. Mi querido Daniel Ortiz, te agradezco mucho esa comunicación. Te mando un abrazo, amigo, a ti y a todos los del panel y a la gente que está ya escuchándonos en Ciudad Valle y en el estado. Abrazos. Vámonos a una pequeña pausa comercial. Regresamos. El Parque Tantocop, apertura el 22 de junio. Nos está mandando Carlos Castro, el director ejecutivo y de operativo y no sé qué más del Parque Tantocop, don Carlos Castro. Regresamos. Sigue con nosotros en elsavalles.com Radio. Periodismo diferente. Volvemos en un momento.